En líneas generales, al hablar de terminología hacemos referencia al vocabulario o conjunto de términos de una disciplina o ciencia, por ejemplo, la terminología médica o la terminología jurídica. Podemos abordar la terminología desde tres acepciones, como disciplina, como práctica, como producto, pero la terminología en sí es una disciplina y como tal se erigió en el primer tercio del siglo XX frente al desarrollo de la ciencia y de la tecnología y la expansión del conocimiento. Si tratáramos de realizar una genealogía, no podemos precisar el momento en la historia en el que el ser humano utilizó un vocabulario especializado. No tenemos registro de eso, pero sabemos que la comunicación ha estado presente desde los orígenes. Ha sido una necesidad humana siempre y por lo tanto, donde hubo una necesidad de comunicar algo especializado, probablemente se haya utilizado un término, una palabra con un uso especializado. Como dije, la reflexión consciente sobre el uso de la terminología puede establecerse a partir de 1930 con el trabajo de un ingeniero austríaco, Eugene Wurster, que es considerado el padre de la terminología. Pero mucho antes de esta fecha hubo distintos momentos e hitos que fueron trazando el camino de lo que hoy entendemos como terminología. La terminología hoy constituye una disciplina científica per se, es decir, que cuenta con un fundamento teórico, una práctica y un objeto de estudio que son los términos de especialidad o la unidad terminológica. Es una disciplina de base lingüística, puesto que estudia la lengua, pero también toma elementos de las ciencias cognitivas y otras especialidades, y es por eso que se la considera una interdisciplina. Como tal, como disciplina, pretende dar cuenta de cómo el conocimiento especializado se estructura en unidades conceptuales y denominativas que forman parte de un sistema de expresión que facilitan un determinado tipo de comunicación, que es la comunicación especializada. Desde el punto de vista práctico, más allá de la labor puntual del terminólogo, que es compilar, ilustrar y representar los términos, para cada colectivo profesional que utilice la terminología, esta tendrá distintas funciones. Pero la terminología nos revela el uso real que hacen de la lengua los profesionales en su área de especialidad, en situaciones reales de comunicación. La terminología puede ser utilizada por teóricos, lexicógrafos, lingüistas, documentalistas, profesores de lenguas de especialidad y, por supuesto, nosotros, los traductores. En tanto producto, la terminología es un conjunto de términos de una materia especializada. No tiene un sentido comunicativo por sí mismo, sino está inserta en otros productos lingüísticos textuales. Por ejemplo, una lista de términos solo tiene valor representativo, a no ser que se le aplique a otros documentos o textos, por ejemplo, a una traducción. Hablar de terminología como producto, podemos destacar dos tipos de trabajos, que es el trabajo descriptivo y el prescriptivo. En cuanto a trabajo descriptivo, lo que hacen los terminólogos es recopilar e ilustrar las fórmulas detectadas en el discurso especializado en un listado amplio de unidades de conocimiento que se toman del uso que le dan los especialistas en tanto emisores y receptores. En la variante prescriptiva, como dice la palabra, lo que se apunta es a garantizar la comunicación internacional en un registro determinado, proporcionar unidades unívocas de expresión, y este es un aspecto más ligado a la normalización y a la estandarización terminológica. Nuevamente, este tipo de trabajo tiene distintas aplicaciones según las necesidades de los distintos colectivos profesionales que las utilizan. Ahora bien, en todo momento hablamos de especialización y se debe a que la terminología es la representación del discurso especializado, el cual tiene ciertas características y la terminología es una de ellas. A mayor especialización del discurso, hay una mayor densidad terminológica y por ende más abstracción y opacidad textual. Hablamos de lenguaje de especialidad como un subconjunto de la lengua, es un instrumento de comunicación formal y funcional que utilizan los especialistas en un área de conocimiento determinada. Es su jerga, su forma de hablar y de representar su realidad. Por eso es que necesitan los términos, que sería entonces un término o una unidad terminológica. Son unidades dentro del discurso que representan y transmiten el conocimiento especializado de forma concisa, precisa y eficiente. Cada área de conocimiento tiene su propia terminología, es decir, su propio repertorio de términos,
que pueden estar compartidos por otras áreas de conocimiento, pero debe tenerse en cuenta que, dependiendo del contexto, de la temática, de la disciplina, cada unidad terminológica activa un significado distinto, también según la situación de comunicación. Ahora bien, ¿por qué nos interesa a nosotros la terminología, a los traductores? Y en verdad, si hablamos de discurso especializado, lo correcto también es referirnos a la traducción especializada, porque acá tenemos que detenernos y pensar que en realidad toda traducción es especializada, porque para traducir se necesita conocimiento, se necesita especialización, una práctica, pero creemos que lo correcto es hablar de traducción de textos especializados, que al igual que el discurso especializado, tienen ciertas características, por ejemplo, son objetivos, tienen una estructura determinada, un registro formal, incluyen ciertos recursos como gráficos o fórmulas que apuntan a comunicar, a facilitar la comunicación de ideas que suelen ser complejas, abstractas. Por eso es que se utiliza esta terminología puntual que no es compartida por el público en general, sino entre especialistas. Y el traductor necesita conocer esa terminología para expresar el conocimiento especializado con adecuación. La terminología, como dijimos, actividad encaminada a recopilar, ilustrar, presentar los términos de una disciplina o un campo de conocimiento, debe recoger los términos originales a partir de los usos que los especialistas hacen de ellos. Es decir, la verosimilitud. Debe tener esta característica de verosímil. El traductor hace uso, al igual que el especialista, del lenguaje especializado en su hábitat natural, es decir, en el uso. Teresa Cabré, una terminóloga muy reconocida, habla de distintos niveles de implicación del traductor y sin duda terminología y traducción son dos disciplinas distintas, pero existe entre ellas una relación que podemos decir que es de asimetría, pero que es recíproca, porque la terminología no necesita de la traducción, pero la traducción especializada sin terminología es texto plano. Para que una traducción de un texto especializado cumpla con los principios de naturalidad, verosimilitud y fluidez, el traductor debe conocer el tema, la temática, cómo se expresa esa porción del conocimiento de la realidad y, por lo tanto, su terminología. Debe convertirse, por ejemplo, en un experto. Puede ser que, por ejemplo, además de ser traductor, tenga alguna otra especialización, por ejemplo, no sé, ingeniero químico. Otra de las formas mediante las cuales el traductor puede apropiarse o implicarse con la terminología es contando con una red de expertos a la cual poder recurrir frente a distintas dudas terminológicas. Hay que estar documentado, es decir, que tiene material para consultar, conoce las fuentes apropiadas para realizar búsquedas y consultas y sabe realizar además búsquedas en lugares apropiados como distintos recursos, acá puse algunas imágenes, como bancos de datos de organismos e instituciones reconocidos, como por ejemplo la IATE o la base de datos de las Naciones Unidas, podría ser también el portal de terminología de la OMPI, entre otros. El traductor conoce y puede distinguir, clasificar los textos paralelos que le serán de utilidad para traducir. El nivel de implicación, sin dudas, redundará en la calidad de la traducción como producto final. A modo de conclusión, podemos decir que la lengua es el instrumento mediante el cual representamos o podemos dar a conocer nuestra realidad. El lenguaje de especialidad es un subconjunto de la lengua que permite representar una realidad que también es especializada, y los términos o unidades terminológicas vehiculizan este conocimiento especializado, es decir, que tienen una doble función. Transmitir el conocimiento, por un lado, mediante el uso, además de representarlo gráficamente. Por eso las unidades terminológicas pueden ser elementos no lingüísticos, como un símbolo o una fórmula, o bien elementos lingüísticos,
como por ejemplo desde unidades inferiores a la palabra, como sufijos o prefijos, hasta unidades que superan la palabra, como por ejemplo lo que llamamos fraseología. En palabras de Cabré, estos son nudos cognitivos que expresan conocimiento y en su conjunto constituyen la representación conceptual de un área de especialidad. Y por supuesto, sin terminología no se hace ciencia, ni se describe técnica, ni se ejerce una profesión especializada.